variopinto reino animal, los simios son exteriormente los más parecidos a los humanos. ¿Descendemos de ellos? ¿Somos un eslabón más de la cadena de mamíferos evolucionados? Pocas teorías científicas han desatado tan apasionados debates como la de la evolución. No era para menos. La gente entendió que venimos del mono, y muchos lo tomaron y lo toman a mal. Destroza el ideal que se forjaban de dignidad humana. Descender de un animal inferior. El problema de fondo era, ¿dónde queda el alma? El libro publicado por Darwin en 1859 sobre el origen de las especies nada decía del ser humano. Pero se dio por supuesto que el hombre quedaba incluido en la cadena evolutiva. Más tarde, en 1871, apareció su ensayo sobre el origen del hombre y este atizó más la controversia. Darwin no reconocía ninguna diferencia fundamental entre las capacidades intelectuales del hombre y de los mamíferos superiores. Tras considerar el lenguaje, el pensamiento abstracto, el sentido moral y la religión, concluía que hay diferencias considerables entre el hombre y los animales superiores, pero son solo diferencias de grado, no de especie. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, llegó a decir que la ciencia despojó a la humanidad del ingenuo amor que se profesaba a sí misma. Primero la Tierra dejó de ser el centro del universo. Luego la biología le arrebató el privilegio de haber sido especialmente creado, relegándole a descendiente de animal. Se iba a poner de moda el destronamiento del hombre. Había que bajarle del pedestal que se había erigido y reducirlo a un animal más evolucionado que otros, pero poco más. ¿Es eso correcto? ¿Qué opinan los zoólogos? Lo primero como zoólogo que hay que tener en cuenta es que el hombre actual, el Homo sapiens que vive hoy día, nosotros, y el chimpancé están en el mismo punto evolutivo cada uno. Les ha pasado el mismo tiempo a los dos. Esto es lo primero. Y uno está en un sitio preguntándose de cómo es el otro. Pero el otro no se pregunta cómo es el primero. Un anatómico, un zoólogo que se dedique a vertebrados, puede distinguir perfectamente uno de otro y se ve claramente que son seres muy diferentes. En las facultades de medicina solía estudiarse el cerebro de gato, pues parece una fotocopia reducida del cerebro humano, más similar incluso que el de los chimpancés. ¿Qué diferencia al hombre del gato? El gato sigue haciendo lo mismo que hacía hace miles de años. El hombre ha desarrollado culturas, ha desarrollado tecnologías, ha desarrollado extraordinarias capacidades, ha sabido solidarizarse con los demás, crear sociedades, formar sociedades. Los gatos no forman sociedades. No han hecho nada distinto. Siguen cazando pájaros y ratones. No conocemos animales que hagan ciencia. Eso requiere inteligencias que solo nosotros poseemos. Los animales pueden tener inteligencia en el sentido de capacidad de resolver problemas, pero siempre ven el medio y las cosas que les aparecen desde sus propios intereses, determinados por su instinto. Para la oveja, la hierba es algo que se pasta. Para el lobo es algo de lo que se huye. Pero nunca se interesa por la naturaleza de la hierba, ni por la naturaleza del lobo. Lo característico del hombre, sin embargo, es que busca el saber, necesita situarse en la realidad. Y esto lo ha hecho de muchas maneras, de maneras míticas y también de manera científica, racional. ¿Hay, pues, discontinuidad entre nuestros antepasados irracionales y nosotros? La discontinuidad entre el hombre y los animales, sobre todo entre el hombre y los animales más próximos a él, los primates, los monos antropoides, es bastante clara si hacemos un análisis de cuáles son las capacidades de unos seres vivos y otros. El hombre tiene una capacidad de pensamiento simbólico, de pensamiento inteligente y sobre todo tiene una capacidad de comportamiento moral y una capacidad de verse a sí mismo como objeto, es decir, de autoconcebirse a sí mismo, de tener autoconciencia. Esas prestaciones claramente no tienen ningún animal, por muy evolucionado que sea. Todos estos ámbitos de la existencia humana
el mismo razonar, el dialogar, la amistad, la solidaridad, el perdonar, el agradecer, son actos que ponen de manifiesto que el hombre no se puede reducir a pura biología. Y si el hombre no es reductible a pura biología, el hombre se plantea también quién es. Y si no es reductible a pura biología, el hombre no puede ser explicado simplemente con las ciencias biológicas. ¿No tenía, pues, razón Freud? Que la Tierra dejara de ser el centro del mundo, nunca lo fue, no modificó lo que realmente somos. Y nuestra posible proveniencia del simio nada añade a lo que ya sabían los antiguos filósofos griegos, que somos animales políticos. Más aún, éticos. Sócrates es el primer filósofo que descubre que el hombre tiene una diferencia, que no se considera el hombre como perteneciente totalmente a la naturaleza. Y eso lo descubre considerando a la moralidad. El hombre tiene un alma. ¿Qué es el hombre? Y Sócrates dice, hay tres posibilidades. El hombre es su cuerpo, el hombre es su alma, el hombre es el conjunto de alma y cuerpo. Y al final de la discusión concluye diciendo, el hombre es su alma. Las crías de los animales generalmente se valen por sí mismas al nacer. El primer bebé humano nació indefenso ante el predador. ¿Cómo logramos, pues, sobrevivir? La cadena reproductiva no se interrumpió, pero no se interrumpió porque los bebés cada vez más inermes fueron cuidados y fueron hechos viables en medio de las dificultades. Y eso solo se puede hacer con la división del trabajo. Es decir, la madre cuidaba a las crías, las hacía viables, contribuía a darles un ambiente íntimo, reglamentado, cuidadoso, ordenado, indicando las jerarquías, indicando lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Igual que el animal, el hombre forma parte de la naturaleza, pero la trasciende, es capaz de conocerla y de transformarla, a veces para bien, a veces para mal mediante la contaminación. Otra contaminación más grave es la de quienes degradan al hombre por debajo de su dignidad. Privarnos del sentido trascendente de la vida impide nuestra realización más profunda. Reconocer la dignidad humana no es construirse un pedestal, no es soberbia, es un deber ético coherente con el progreso científico. La arrogancia podría darse cuando desde la ciencia biológica se pretende definir quiénes somos. Nosotros ya sabemos quiénes somos. Somos seres espirituales y libres. No necesitamos la ciencia natural, la biología, por ejemplo, la física, para saber quiénes somos como hombres. Lo sabemos, somos seres espirituales, libres, tenemos esa autoexperiencia de nosotros, y por eso no es lícito interpretar el hombre en base a la evolución, sino tenemos que, al revés, interpretar la evolución partiendo del hecho del hombre como ser espiritual. Decir que el hombre es un ser espiritual es decir que es algo más que el resto de los seres vivos, de los animales, porque un ser espiritual es un ser personal, no es simplemente un individuo de la especie. Un argumento para el destronamiento del ser humano es que el hombre surgió por un azar de la evolución y no como un fin previsto. Es verdad que el azar y la casualidad existen. Muchos sucesos naturales no responden a ninguna ley necesaria, sino a la confluencia accidental de causas independientes. Eso nos parecerá casualidad a nosotros, pero no lo es para Dios. Solo nosotros estudiamos el mundo como un objeto. Esto exige abstracción y creatividad. Para investigar el movimiento, Newton redujo todos los cuerpos a puntos y redujo todas las fuerzas a la gravedad. Eso es una simplificación enorme, pero así pudo aplicar las matemáticas a ese modelo simple y consiguió resultados excelentes. Hacemos ciencia creando modelos teóricos, ideando experimentos, poniéndolos a prueba y comparando los resultados con lo previsto en la teoría. Todo esto se basa en nuestra capacidad de razonar y en el sentido de la evidencia, pero en el fondo subyace el anhelo del ser humano por conocer la verdad.
Quien la busca en serio se suele preguntar si lo que ve u oye es cierto. Sabe que los sentidos pueden engañarle. Cuando discutimos estos problemas con nuestros estudiantes, les preguntamos, ¿y ustedes creen en la evolución? Y claro, todos dicen, sí, claro. Y nosotros, pero es justamente lo que no tienen que hacer. Creer en la evolución. Hay que dudar. Es lo más natural. Lo triste hoy en día en la ciencia, digamos, es que se están creando religiones. Uno tiene que creer en lo que dice X, Y o Z persona. No hay hipótesis que uno tiene. Hay como grupos religiosos en ciencia, por ejemplo, los multiregionalistas y los que creen en Out of Africa. No creen, bueno, que digamos están convencidos de la hipótesis de Out of Africa. El destronamiento del hombre llevaría al encumbramiento del irracional. Ya han surgido movimientos que combaten por otorgar derechos a los animales. Aducen la escasa diferencia genética que nos separa de los chimpancés. Ese porcentaje de diferencia de DNA, de un 4% aproximadamente del DNA, hombre, pues es lo suficiente para haber dado una distancia tan grande. Nos dicen que es muy cercana, algunas personas dicen muy cercana, y que hay que liberar al chimpancé. Y yo a veces he contestado que cuando dicen eso, primero habrá que pedirle al chimpancé o esperar a que el chimpancé pida la liberación. Entonces nosotros tenemos derechos, los animales no tienen derechos. Otra cosa es que el hombre tenga la obligación de utilizar, usar y cuidar la naturaleza y los animales incluidos como Dios ha querido. Nuestras capacidades son muy superiores, pero actúan en un soporte físico, el cerebro y los órganos sensoriales. Pero, ¿lo causan todo? Por ejemplo, podemos extasiarnos ante una puesta de sol. ¿Eso de dónde surge? Surge del sistema nervioso central, surge de los neurotransmisores. El hombre, la acción del hombre, la actividad humana no se reduce a biología, tiene biología. Quiero decir con esto que el hombre es un ser biológico, lo podemos comprobar constantemente, pero no es solo un ser biológico. El pensamiento no ha sido explicado plenamente por la neurociencia. La memoria, la imaginación, son funciones que nosotros tenemos y comprobamos a diario que no tienen explicación neurocientífica. No existe una correlación entre la capacidad craneana y la función, la inteligencia. Una persona, si tomamos solo el grupo del Homo sapiens, hay personas que tienen un cerebro muy pequeño y son brillantes, y posiblemente personas que tienen un cerebro inmenso y no llegan muy lejos. Todo nuestro organismo forma una unidad. También es unitario nuestro conocimiento. La ciencia se basa en la inteligencia y en los sentidos, en la hipótesis y en el experimento. Teoría y práctica se entrelazan. ¿Cómo surgió nuestra capacidad intelectual? A lo largo de la evolución pudieron existir homínidos cada vez más semejantes a nosotros, con capacidades de conocimiento paralelas al desarrollo de sus organismos. Y eso hasta llegar al nivel del Homo sapiens. Eso no debería sorprendernos. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros comenzó, desde el punto de vista biológico, siendo una sola célula, el cigoto. En ella estaban ya inscritas las instrucciones para construir todo el organismo. Desde el seno materno, esa célula única es un ser humano nuevo, con su propio código genético. Sus potencialidades se van actualizando con el tiempo. Las dimensiones espirituales están presentes desde el primer momento, pero no se ven en el cigoto, ni directamente en el adulto. Si no se ven, ¿puede la ciencia experimental negar la existencia del alma? Cuando la gente desde la ciencia niega la existencia de un alma espiritual, pues está diciendo una cosa que es pseudocientífica, porque no puede desde la ciencia, desde la morfología, decir si el hombre es o no racional.
No lo puede decir, porque lo que está viendo y estudiando son unas morfologías, no está haciendo otra cosa, unas conductas, puede decir que hay cultura, puede decir que hay alma espiritual. No lo puede decir, porque no tiene la capacidad, porque el alma espiritual no es una cosa observable desde el punto de vista científico positivo. La teología enseña que todo hombre posee un alma inmortal y espiritual, de ningún modo derivable de la materia. Cada niño que viene al mundo aporta una novedad absoluta, algo irreiterable que introduce una riqueza original en el universo y es el fruto de un acto creador por parte del absoluto. Esa novedad única es la producción de la nada de un alma nueva. No es que haya un almacén de almas que sean adjudicadas a cada cuerpo concebido, sino que el alma es creada individualmente para cada cuerpo concebido. En el momento en el que hay unas condiciones biológicas que especifican que aquello es un nuevo ser de la especie humana, un alma que ya es inmortal porque ya es una sustancia espiritual que no puede corromperse. Lo que se corrompe es el cuerpo. El alma del bebé no se encontraba contenida en el cosmos antes de su concepción. Las bestias, en cambio, estaban encerradas potencialmente en realidades ya existentes, con su cuerpo y alma animal. La cantidad de ser del universo, por así decirlo, no se incrementa por el nacimiento de los animales o por la fabricación de cosas, pero aumenta de manera radical con la creación de una nueva alma. No es imposible que muchos de nuestros antepasados poseyeran de modo incompleto las capacidades biológicas y humanas que solamente han llegado a existir en el hombre moderno. Este Homo sapiens sapiens existe desde hace unos milenios, aunque algunos opinan que ya el Homo habilis poseía nuestras capacidades humanas fundamentales. ¿Qué es lo que el ser humano comparte con las especies vivas del universo? ¿Qué es lo singular del hombre, lo que le distingue y caracteriza? Establecer semejanzas y diferencias biológicas entre especies es tarea de zoólogos, pero la zoología no agota todos los aspectos del hombre. Nos dirá que el hombre es un ser bípedo. Y esta bipedía es otra cosa que no es nada especial en la naturaleza. Estamos rodeados de organismos bípedos. Todos los aves son bípedos. Y había también primates, había hominoides, monos antropomorfos que ya eran bípedos en el Mioceno, 10, 15 millones de años atrás, como Oreopithecus, por ejemplo. El hombre es un ser bípedo que tiene manos. Pero, ¿para qué sirven las manos? Eso nos remite a su modo de vida, a su estructura familiar. Pero quedan aún muchos enigmas por esclarecer. La vida familiar y social del Homo sapiens sapiens no se concibe sin el lenguaje y las palabras. Para hablar no bastan los órganos fonadores. Hay que tener algo que decir. Y para eso es preciso pensar. Eso a su vez requiere inteligencia. Así se cierra el círculo. Aristóteles sostenía que el hombre tiene manos porque piensa, porque posee nous. El hombre es, pues, un animal racional. El Homo sapiens sapiens piensa, conoce la realidad como es, en su totalidad. No está determinado en su comportamiento. Es dueño de sus actos. Y ese señorío se llama libertad. Porque es libre, puede amar. Cuando tú amas a alguien, puedes respetarla, a ella o a él, su vida. Considerar a otras personas como más importantes incluso que uno mismo. Esto es amor verdadero. Es algo que sobrepasa totalmente cualquier enfoque científico y que es la base de la dignidad humana. Ese amor que busca el bien del otro es la base de la familia que ha permitido que nuestra especie haya sobrevivido hasta hoy. El amor auténtico es libre. Amor y libertad crean cultura e historia, transforman el mundo. Pueden moldear lo exterior y lo interior del hombre. La interioridad humana posee una riqueza de la que no gozan los animales.
La relación de una oveja con otra oveja es esencialmente distinta de la relación de un hombre con otro individuo de su especie, incluso si se trata de dos gemelos univitelinos. Tienen exactamente el mismo ADN, no son dos seres clonados, son dos seres exactamente iguales genéticamente. Los seres clonados no lo son. Durante las primeras fases de su existencia no los distingue nadie, ¿eh? Sin embargo, sus decisiones son absolutamente independientes y libres. Sus almas no son gemelas. Somos los seres más individuales del universo. Todos rechazamos las etiquetas que nos intentan colocar. El Homo sapiens sapiens no solo vive una vida biológica, sino que escribe su propia biografía. Sorprendentemente, nuestra individualidad en sentido biológico la debemos a los mecanismos de la evolución. Si no hubiera ninguna variación genética que contribuyera a la evolución, por supuesto, todos los organismos de una especie estarían clonados. A eso le llamamos ahora clones, idénticos. El materialismo niega las dimensiones específicamente humanas por no ser materiales. Pero los seres puramente materiales son incapaces de conocimiento intelectual. ¿Demostración? Tomemos la palabra león, por ejemplo. En 2 sílabas englobamos características diferentes que poseen muchos seres distintos. Y se aplica a todos ellos por igual. Ninguna realidad material puede encerrar una significación así. Hombres y mujeres poseemos ese valor incalculable llamado dignidad que hace a cada uno irreemplazable. ¿Pero qué ciencia estudia la dignidad? Tú no puedes reducir la dignidad humana al hecho de tener un cerebro. No la puedes reducir al hecho de que tenemos un sistema nervioso muy complejo. La base de la dignidad humana es la humanidad misma. Esa no es una noción científica. Está basada en la capacidad que tenemos de entrar en una relación de amor y amistad con otros seres humanos. A fin de cuentas, toda dignidad se basa en la posibilidad de amarse unos a otros, y esto es algo que no puede captar la ciencia. La ciencia puede quizás captar el afecto sexual, pero eso no es amor. El amor es mucho más que eso. El hombre puede llegar por el amor a la cima y fuente de todo amor que es Dios. Él es infinito, pero muy cercano, muy semejante, porque es un Dios personal al que se puede hablar. El hombre es el único animal que tiene nombre porque puede hablar personalmente con Dios. Dios no habla a los hombres en general, sino a cada uno, y quiere de cada uno nuestra conversación, nuestro amor y nuestra amistad. Precisamente en esto consiste la dignidad humana. Dios no creó la humanidad en abstracto, nos hizo uno a uno y nos ama uno a uno con nuestros nombres. Si lees las genealogías en el Antiguo Testamento, allí todas las personas son descritas una por una, de dónde vienen, y cada una de ellas es caracterizada, y sus características difieren mucho unas de otras. Eso significa, en nuestro lenguaje actual, variación genética. Las personas son distintas unas de otras. ¿Interviene Dios en la creación de cada ser humano? Algunos lo niegan. Sería incompatible con las leyes naturales, dicen. Olvidan que al hablar de la creación del alma humana, no nos referimos a un fenómeno físico, sino espiritual. Dios no actúa al estilo humano. Puede haber previsto que cada vez que se den las condiciones materiales adecuadas, comiencen a existir las dimensiones espirituales. Cada persona es una sola realidad con dimensiones materiales y espirituales. La capacidad intelectual de conocer es algo que no se puede reducir a la pura materia. Y también el deseo de belleza, la condición religiosa del hombre, es algo que no se puede explicar simplemente como un fruto de la evolución.
La mayoría de nuestras experiencias inmediatas entrañan alguna dimensión espiritual que remite al alma. ¿Ejemplos? Los que enumeraba Sir John Necklace, premio Nobel por sus trabajos sobre el cerebro. Los sentimientos, las emociones, la percepción de la belleza, la creatividad, el amor, la amistad, los valores morales, los pensamientos, las intenciones. Y todo ello se relaciona con la voluntad y la libertad. Aquí cae por su base el materialismo, pues no explica que yo quiera hacer algo y lo haga, aunque me cueste sacrificio. Por ser libre, el hombre puede perjudicar los intereses de su especie, por ejemplo, mediante la guerra. Eso los animales no lo hacen. Su instinto se lo impide. El hombre siempre es, o bien se degrada en el sentido que es inferior a sí mismo, o puede superarse a sí mismo y llegar a una perfección moral que apunta ciertamente a una vida sobrenatural, ¿no? La libertad ilumina también el misterio del mal, fruto amargo del rechazo de Dios. La separación de Dios, el romper el vínculo con Dios, el quererse afirmar, entre comillas, adultamente frente a Dios, es lo que trae la realidad del pecado, que se plasma en un paraíso que deja de serlo, en una creación hostil, en unos dolores y unos sufrimientos, que lo expresa así gráficamente el autor del libro del Génesis para decirnos precisamente que fuera de Dios, afirmándose el hombre solo en la soledad de sí mismo frente a Dios, no encuentra su felicidad. Luego el ser humano es el fin de la creación. El Creador le regala el ser, le prepara su casa y le anticipa algo de su propia infinitud. La podemos ver reflejada en las estrellas que parpadean en la noche y en el espectáculo de las fuerzas de la naturaleza desatadas. Frente a ellas el hombre se siente indefenso para que pueda fiarse del Todopoderoso que le ama como Padre y le reserva, si es fiel, una felicidad sin fin en un paraíso que ya no podrá perder.